Conmigo ahora a Lucas capítulo 2. Quiero en esta mañana que leamos la historia de la Navidad. Casi, yo estoy seguro que habrán muchos en esta Navidad, es la oración y también esperanza, que antes de abrir regalos y antes de expresar cualquier celebración, como familia, tomemos el tiempo para leer la historia de la Navidad. Esta es la historia de la Navidad. Está en Lucas capítulo 2, del verso 8 hasta el verso 20. Dice así las Sagradas Escrituras. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Oremos. Padre, bendice, Señor, tu palabra en esta mañana, que podamos con gozo, pero también con temor y reverencia intervenir en oír y aceptar lo que tú nos dices en tu santa palabra. No hay duda que lo que acabamos de leer es la absoluta verdad, incomprensible sí, pero verdadera. No podemos entender cómo Dios se hizo humano, pero así es. Y lo aceptamos y lo creemos y queremos, Señor, ahora comprender más de tu plan, de tu propósito, el porqué de todo esto, qué es la razón de en este cuadro, en esta acción suya de identificarse con nosotros. Prepara nuestros corazones para recibir lo que tiene para nosotros esta mañana. Le damos gracias y pedimos su ayuda en Cristo Jesús. Amén. Amén. Para la honra y gloria de Dios. Aunque débil soy, Señor, tu poder me da valor. Satisfecho yo estaré si tú estás junto a mí, junto a mí. Quiero estar cerca de ti, junto a ti quiero vivir. Diario andar cerca de ti, junto a ti, Señor, junto a ti. Cuando ya mi frágil ser deje aquí de padecer, guíame, mi buen Señor, junto
junto a ti, Señor, junto a ti. Quiero estar cerca de ti. Junto a ti quiero vivir. Diario andar cerca de ti. Junto a ti, Señor, junto a ti. A través del mundo cruel, quiero siempre serte fiel. Quiero yo tu carga llevar, tuyo ser, Señor, tuyo ser. Quiero estar cerca de ti. Junto a ti quiero vivir. Diario andar cerca de ti. Junto a ti, Señor, junto a ti. Junto a ti, Señor, junto a ti. Bendiga, qué bendición. ¿Qué pensarían ustedes, esposas, si un día tu esposo dice en la mañana, llega allí, se levanta y se alista y dice, ¿sabe, vieja? O honey, o cariño, amor, o como le llame. Le dice, vamos a ir al doctor hoy, te voy a llevar al doctor. Y luego dice, al del corazón, al doctor del corazón. ¿Qué preguntaría usted? ¿Qué se le viene a la mente primero? ¿Por qué? No tengo problemas con el corazón. ¿Por qué el del corazón? Lo primero pregunta, ¿por qué el del corazón? Al doctor, bueno, algún chequeo o algo se puede entender. Pero cuando dice al del corazón, lo primero que piensa es, ¿y por qué al del corazón? No tengo problemas con el corazón, o ¿qué sabes tú que yo no sé? Esta es la idea aquí que en esta mañana quiero dejarles. Noten aquí el anuncio que el ángel le dio a los pastores en el verso 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Y por qué un Salvador? ¿Por qué usa el título Salvador? Porque el título hace referencia a una necesidad. El título hace referencia a una necesidad. Un Salvador, el doctor del corazón, inmediatamente te hace pensar, ¿tengo problemas con el corazón? El ángel dijo un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero un Salvador señala un problema, señala una necesidad, señala que alguien necesita que lo salven, señala un problema. Lo que el ángel estaba diciendo sin pronunciar las palabras es que Dios ha suplido una necesidad que ustedes tienen. Ustedes tienen necesidad de un Salvador y Dios lo ha suplido. Usted necesita, todos los humanos necesitamos de un Salvador.
Usted necesita de un Salvador. Todos los humanos necesitamos de un Salvador. Toda la raza humana necesita de un Salvador. Y la pregunta es, ¿por qué? Como dije, es lógico que la esposa pregunte al esposo, ¿y por qué? Al del corazón. ¿Por qué el doctor del corazón? ¿Hay un problema en el corazón? ¿Por qué un Salvador? ¿Por qué hay necesidad de un Salvador? ¿Y por qué hay esa necesidad? Es lo que quiero que mostremos primero, que estudiemos. La necesidad de la salvación. Hay una necesidad. ¿Por qué? Aquí en Lucas, el ángel no dijo a los pastores el porqué de un Salvador. Pero en Mateo capítulo 2, allí sí, en Mateo capítulo 1 y el verso 21, el ángel sí le dijo a José, porque le dijo la misma cosa. Le dijo igual, le dio el mismo título, un Salvador, pero le dijo el por qué. Le dijo el por qué en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que quiere decir Salvador, el que salva. ¿Y por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces el problema, dice el ángel, es el pecado. Esta es la situación en la cual está. Por eso la necesidad de la salvación de sus pecados. Dice la Escritura que todos nosotros hemos pecado. Se le llama a esta palabra depravado. Depravado. Estamos, como les puse en sus notas, depravados. ¿Y qué quiere decir esa palabra así, depravados? Esa palabra quiere decir que en nosotros no hay nada bueno. Que en nosotros no hay nada que sea agradable a Dios. Dice Romanos 6:23, por cuanto todos, ¿qué? Pecaron, todos pecaron. En otras palabras, pecaron quiere decir no estamos al estándar de Dios. Eso es pecado. Ahorita están en ese tiempo de la cosecha de la naranja. Y no toda la naranja, me imagino yo, que llega a la fábrica esta naranjera, a la compañía de jugo, pasa la inspección. Tiene que ser cierta naranja. ¿Se escoge o no se escoge? Sí se escoge, ¿verdad, hermano Flores? No cualquiera se le echa allí y sácale jugo. No, aunque todos tienen naranja, no todos pasan la inspección. Dice el Señor, en el caso de nosotros, no hay justo ni aun uno. Todos hemos pecado, todos nos hemos descarriado. Y saben, en Romanos 1:21, para que no haya aquella excusa que puede decir el hombre, pero yo no he pecado. ¿Cuál es el pecado? Pecado es no llegar al estándar de Dios, no pasar la inspección de Dios. Cuando Dios inspecciona a la raza humana, dice, no encuentro ni uno que pasa la inspección. Todos hemos pecado. No hay ni uno, dice Romanos 3:10. No hay ni siquiera uno. Todos nos hemos desviado. Y para que no haya excusa en cuanto a argumentar de que yo no, dice allí, el Señor nos pone las pruebas. Allí en Romanos capítulo 1, en el verso 21, 22 y 23, nos dice que somos idólatras, empezando el 21. Pues habiendo conocido a Dios, dice Romanos 1:21, no le glorificaron como a Dios, le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del corruptible Dios, la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos y de reptiles. ¿Y qué es lo que tenemos en nuestras culturas? Incas, aucas, aztecas, ahí están los monumentos que declaran reptiles, aves, exactamente, cuadrúpedos, exactamente como la Biblia lo dice.
En el verso 24, 25 nos dice que hemos dado, hemos levantado a la criatura en vez de al creador. ¿Cómo se llama eso? Humanismo. En el verso 24 dice que verso 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador. Honrando a las criaturas antes que al creador. Y no es esto lo que está pasando, exactamente así es. Esto se llama humanismo, donde el centro de la vida es el humano, donde lo más importante es lo que uno quiere, lo que uno piensa, lo que uno dice, lo que uno opina. Y hemos puesto entonces a la criatura en el centro y al creador afuera. ¿Y qué hemos visto que estamos viendo hoy? Eso exactamente. Nuestros centros académicos, nuestros centros educativos, en el hogar mismo, predomina más que quiere individualmente. Y lo que quiera, eso se hace. Y hoy en día, tristemente, vemos eso. Que en los hogares mandan los niños, los hijos. Y así en toda la sociedad. En el verso 26 y 27 de Romanos 1, vemos la inmoralidad en la cual hoy vivimos. Dice allí en el verso 26 y 27, por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es en contra de naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y hoy, en todo el planeta, esto es lo que vemos exactamente. Leí ayer un artículo sobre un maestro, creo que estaba en Virginia, y el joven insistió que él no era él era ella. Y como maestro, aunque él tenía nombre de él, rehusó reconocerlo como ella. El school board, la directiva de la escuela, lo corrió al maestro. Y ahora está enfrentando problemas legales. Porque en su clase, el joven dijo, yo soy ella, no él. Y el maestro dijo, no, eres él, no ella. Hoy el maestro está sin trabajo y enfrentando un juicio. En Panamá, un maestro se presentó a dar su clase vestido de dama. Era un estudiante de la universidad que estaba dando su práctica y hay que hacer la práctica primero. Y la directora de la escuela le llamó la atención y los padres de familia reclamaron, pero no puede venir a dar la clase así. No puede. Y ahora el maestro está tomando acción legal contra la escuela. Esto es en el estado de Chiriquí, Panamá. Estamos viviendo exactamente en esta condición. Yo quiero que notemos, por eso es que estamos diciendo la necesidad de la salvación es la condición moral del humano. Estamos depravados, se nota en todo el humanismo, la inmoralidad, la mente reprobada. Pero aún así, decimos, yo no. La mamá llegó a la cocina porque estaba preparando un cake, ya estaba enfriándolo allí, llegó a la cocina y el niño salió de la cocina y se iba limpiando y la mamá lo llamó y le dijo, ¿no sabes quién se comió quién mordió el pastel? No, dijo el niño, yo no sé, ¿no viste a nadie? No, ninguno de tus hermanos, no, yo no. ¿Y tú? No. Más que tenía chocolate por todos lados. Pero negaba que él se había comido el pastel del chocolate. Así estamos los humanos hoy en día. Las evidencias de nuestro pecado están por todos lados.
Pero todavía decimos, yo no, yo no. No solamente por la condición moral en que estamos, pero la condición legal del humano. Estamos legalmente en problema. Note Romanos 2 y el verso 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Juicio de Dios. Juan 3:36 dice más o menos parecido. El que tiene al Hijo tiene la vida. Pero el que desprecia, el que no cree, el que desprecia al Hijo de Dios, mírelo bien en Juan 3:36, allí está la declaración divina, está allí frente a nosotros. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. ¿Vemos esa frase? La ira de Dios está sobre él. Estamos en problemas legales con Dios. Dice Isaías 59, el verso 1, que la mano de Jehová no se ha acortado para salvar, ni su oído se ha acortado para oír. Y dice el profeta al pueblo de Israel, igual como nos dice ahora, pero vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestra rebelión es lo que ha traído la condición en la cual estáis. La razón por qué a veces nos encontramos en tremendas dificultades es porque nuestro propio pecado nos ha llevado a esa situación. Y delante de Dios, aunque no tengamos problemas con nadie, delante de Dios estamos en problemas legales. Y el día que estemos delante de su presencia, ¿qué le vamos a decir a Él? Necesitamos un intercesor, necesitamos un abogado. Lo primero que uno piensa cuando viene una acusación y un problema legal es en quién me va a defender. Porque no importa cuánto sepamos de leyes, cuando hemos quebrado la ley, perdemos el derecho de defendernos a nosotros mismos porque somos culpables. Y delante de Dios no hay quien interceda como humanos. Yo sé que nos dicen que autoridades, que personas que tienen títulos y otros títulos nos pueden salvar y nos pueden interceder y pueden hacer, y aquí en la tierra se hacen rezos y ritos y ceremonias esperando que de alguna manera el ser querido que se fue ya al más allá pueda ser ayudado por Dios. Pero la Biblia dice que por el contrario, es todo lo contrario, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y el único que puede interceder por nosotros delante de Dios se llama Jesucristo. Y lo hace cuando nos arrepentimos de corazón, cuando reconocemos nuestros pecados, cuando nos entregamos a Él. Y ahora Él entonces llega a ser nuestro Salvador. Él es el Salvador del mundo, pero llega a ser personal el día que nos entregamos a Él de corazón. Ahora es nuestro Salvador. Y vuelva otra vez a Lucas para que vea en el verso 12 el método de la salvación. Ya vimos primeramente la necesidad de la salvación, y usted necesita un Salvador, querido oyente. Dama, caballero, usted necesita un Salvador. Qué bueno que viene a la iglesia, qué bueno que escucha aquí, qué bueno que está en este ambiente. Qué bueno que viene en esta mañana, pero sabe que si usted rechaza a Jesucristo, si usted no reconoce su pecado y no se entrega a Él, el haber venido a la iglesia y haber oído, se le cuenta por juicio, por juicio. No le pase a usted como le está pasando al pueblo de Israel. Jesucristo es su Mesías. Y si ellos hubieran creído en su Mesías cuando Cristo vino, hoy estuvieran viviendo en el milenio y usted y yo no existiríamos, porque Dios tiene para ellos un programa. Y lo que sigue para ellos hubiera sido el milenio. Pero los de Israel, la nación, no quisieron reconocer a Jesucristo ni como Mesías ni como Salvador.
lo rechazaron. Y usted recordará, y si no, allí está en Mateo, esa ocasión cuando el Señor lloró en Jerusalén. Lloraba por la tristeza de ver el juicio que vendría sobre ellos. Lloraba delante de la tumba de Lázaro, viendo el efecto del pecado en la raza humana, viendo el dolor y el sufrimiento. Pero la incredulidad solamente trae juicio sobre nosotros. Por eso, querido oyente, en esta mañana, entienda. Usted necesita un Salvador. Lo necesita con urgencia, antes que sea demasiado tarde. Note el método de la salvación en el verso 12 de nuestra porción de Lucas 2. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y usted dice, ¿pesebre? Pesebre es la humillación del Salvador. El método de la salvación incluye la humillación del Salvador. Como les digo allí, el pesebre y la cruz estaban juntos. Él era ese cordero que representó aquel cordero en Éxodo capítulo 12, cuando Dios sacó a Israel de la nación de Egipto cuando estaba esclavo. En esa última plaga que vendría, Dios le dijo a todos el pueblo de Israel a través de Moisés, les dijo él, todos busquen un cordero, todos agarren un cordero sin defecto, mátenlo. En Éxodo este relato, tomen la sangre y pónganla en las puertas de la casa, porque esta noche el ángel de Jehová va a pasar, y donde no haya sangre en la puerta, el primogénito de esa casa va a morir, sea un humano o sea un animal, no importa qué sea. Si el primogénito está vivo, va a morir esa noche. Y así exactamente fue. Esa noche dice la Escritura que al día siguiente había lamento en todo Israel, en toda la nación de Egipto, en toda la nación de Egipto. Había dolor y angustia desde el faraón hasta el último en su nación. Porque había pasado el ángel de la muerte esa noche, y donde no había sangre, había muerte. Jesucristo, ese cordero y esa sangre eran un tipo, tipificaban, representaban la sangre que Jesucristo años después, adelante, años en el futuro, iba a derramar en la cruz del Calvario por los pecados de todos nosotros. El pesebre y la cruz estaban juntos. Cuando Él nació, Él sabía cómo moriría y dónde moriría y por qué moriría. Usted recordará aquella ocasión allá en Mateo 26, 54, cuando Pedro vino y defendió, lo quería defender de ser arrestado. En el verso 54 de Mateo 26, el Señor le dice a Pedro, no hagas esto, porque no sabes que yo puedo pedir a mi Padre una legión de ángeles y me la daría. Y esta es la pregunta, pero ¿cómo se cumpliría la Escritura? Lo que la Escritura dice de mí. ¿Y qué dice la Escritura de Él? Que como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ese es Isaías 53.
700 años antes que Cristo naciera, el profeta Isaías declaró y dijo: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Señor le dice a Pedro: ¿cómo se va a cumplir lo que la Escritura dice de mí si yo no voy al Calvario? Quiere decir que él sabía, el pesebre y la cruz estaban juntos. Él sabía al nacer, él sabía perfectamente cómo moriría, dónde moriría y por qué moriría. Dios se lo había declarado. Pero no solamente el método de la salvación es la humillación del Salvador, pero también está en el plan, en el método de salvación, está la exaltación del Salvador. La exaltación del Salvador. Allá en Mateo capítulo 2 y el verso 11 tienen un relato allí muy lleno de significado. En Mateo capítulo 2 y el verso 11 hay una declaración sobre esto. Dice que habían reyes, sabios del oriente. En nuestra versión dice reyes, magos. Unos magos, dice. Magos aquí no es alguien que anda haciendo magia. No, es un título de nobleza. Aquí es alguien de nobleza, un noble, gente de clase noble. Nosotros lo conocemos como los Reyes Magos. Y en todas las fotos donde aparecen, siempre aparecen 3. Pero la Biblia no dice que eran 3. Pueden ser 6, pueden ser 8, pueden ser 12, pueden ser 7, yo no sé. Pero que llevaban 3 tipos de regalos, eso sí, 3 tipos de regalos. En el verso 11 de Mateo 2 nos dice que eran oro, incienso y mirra. ¿Y de qué hablan esos regalos? ¿Por qué llevaron nada más 3 regalos? ¿De qué nos representa esto? Obviamente, a primera instancia, Dios estaba haciendo provisión para su hijo, porque Dios sabía que su hijo iría a Egipto y estaría allá un buen rato, un buen tiempo. ¿Y cómo vivió? ¿Qué hizo José y María con todos estos regalos? Pues indudablemente que los vendieron. ¿Dónde? A veces oímos personas, yo oigo relatos en necesidades, matrimonios que han dicho: mire, estábamos en tanta necesidad que hasta el anillo de matrimonio empeñé. No es que tenía gusto de hacerlo, no, tenía necesidad. Y la necesidad lo llevó a empeñar el anillo de compromiso. Yo no dudo que en algún punto José, mientras estaba en Egipto, vendió esos regalos. Pero esto no es lo que quiero que quede en mente. Lo que sí nos enseñan estos regalos es algo especial. Mirra era lo que se usaba cuando había mucho dolor en el cuerpo, como anestesia hoy. ¿Qué le dieron a él cuando estaba en la cruz? Mirra. Le dieron vinagre mezclado para que le amortiguara el dolor. Mirra era para dolor, para quitar el dolor en el cuerpo. Nos hablaba de su muerte. Incienso. Incienso era lo que se usaba los sacerdotes cuando entraban al templo para ofrecer sacrificios. Llevaban incienso y ofrecían incienso en sus ofrendas. ¿Sabe qué habla de eso? De su sacerdocio, de su obra intercesora.
como el gran sumo sacerdote nos presenta Hebreos, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, y por lo tal podemos acercarnos confiadamente, dice el escritor de Hebreos, que nos acerquemos confiadamente, porque no tenemos delante de Dios cualquiera, tenemos a alguien que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos a alguien que nos entiende, alguien que nos comprende, alguien que sabe lo que sufrimos y lo que pasamos en esta vida. Usted y yo tenemos a alguien que cuando le decimos, es que no me entienden, ¿sabe qué dice él? Yo te entiendo. Es que no sabe por lo que paso, ¿sabe qué dice él? Yo sí sé por lo que pasas. Yo entiendo lo que te pasa. Y yo sé cómo ayudarte. Y quiero ayudarte. Y puedo ayudarte. El incienso que recibió en el pesebre nos habla de su obra intercesora delante de Dios. Y el oro nos habla de su grandeza, de su persona como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quiere ver un cuadrito de esto nada más? Vaya a Apocalipsis capítulo 5 y ve allí un poquito de lo que este oro representa y lo que enviaba, el mensaje que se estaba dando allí en capítulo 5 y el verso 11 de Apocalipsis. Dice el verso 11: y miré y oí la voz de muchos ángeles y alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones, que decían a gran voz: al Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Eso representa el oro. No tenemos un mediador que necesita que le hagan misa para que él también encuentre auxilio. A mí me causa tanto lo contradictorio, ¿no? Los líderes religiosos de nuestra época, papas, obispos, arzobispos, perdonaron, dijeron pecados de tantos, intercedieron por tantos. Y cuando ellos se mueren, ¿qué hay que hacerles? Una misa para que sean aceptados allá, dicen ellos. Oye, ¿cómo ahora te hago a ti? Pero si tú también dijiste que me perdonabas y que me pasabas derecho al cielo. Pero si no, ni tú tienes la seguridad, entonces no. El único mediador entre Dios y los hombres es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él sí puede perdonar pecados. Él sí tiene el poder para perdonar pecados. Él sí puede, porque lo que Él dice lo cumple, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Fue humillado en la cruz del Calvario por nuestro pecado y resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Y cuando Él venga otra vez a este mundo, a esta tierra, montado en el caballo blanco que Apocalipsis nos presenta, tiene un nombre en su muslo que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Su vestidura viene vestida tañida con sangre, con rojo, sangre, hablando de la victoria sobre el mundo, el diablo y la carne en la cruz del Calvario. Usted necesita un Salvador. Ese es el Salvador que necesitamos. Quiero que vea el resultado de la salvación. Vuelva a Lucas capítulo 2, porque en el canto de los ángeles está el resultado de la salvación.
Note lo que decía, dice el verso 14, lo que decían los ángeles: gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Trae gloria a Dios. La salvación, el primer resultado de la salvación es gloria a Dios. Por eso dice el Señor que cuando un pecador se arrepiente, ¿sabe qué hay en el cielo? Gozo por un pecador que se arrepiente. ¿Por qué? ¿Están celebrando que esta almita ya no va al infierno? No, no están celebrando eso. Están celebrando la gloria a Dios que esa salvación trae. Gloria a Dios. A veces pensamos y decimos, qué bueno. Y hemos oído eso. Traiga gloria a Dios. Y sí es cierto. Pero la salvación, el gozo que hay en el cielo, no es porque este pecador que se arrepintió ya no va al infierno. El gozo que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente es porque ahora hay más. Trae gloria a Dios, más gloria a Dios, más gloria a Dios. Porque el centro de la salvación no es usted ni yo redimidos. El centro de la salvación es la gloria de Dios. La salvación muestra, como les digo allí, el poder y la sabiduría de Dios. ¿Y a quién se lo muestra? Note Efesios, vaya conmigo a Efesios y note el capítulo 3 y el verso 10. Note lo que dice Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Usted y yo, redimidos, usted y yo somos canales, somos conductores de la gloria de Dios. Cuando en nuestra vida glorifica, honra a nuestro Dios, la salvación que Él ha hecho en nosotros trae gloria al nombre de Dios. Y es lo que el diablo no quiere. El diablo quiere que vivamos una vida de miseria y de desgracia para que no se vea la salvación que Dios ha hecho en nosotros. Porque mientras más vivimos una vida de derrota, menos gloria traemos al nombre de Dios. En Efesios capítulo 1 nos dice allí una y otra vez que hemos sido salvos, dice el verso 6. El verso 5 está hablando de nuestra salvación y el verso 6 nos dice para qué fuimos salvos: para alabanza de la gloria de su nombre. En el verso 12 nos dice lo que tenemos y la herencia que tenemos en la salvación. El verso 12 nos dice que fuimos salvos para alabanza de su gloria. El verso 14 dice que tenemos, el verso 13 nos habla otra vez de lo que Él ha hecho en nosotros, el sello del Espíritu Santo en nosotros. El verso 14 nos dice para qué es que fue adquirida esa posesión. Fue adquirida, dice el verso 14, para alabanza de la gloria de su nombre, para alabanza de su gloria. ¿Cuál es el resultado de la salvación? Gloria a Dios. Los ángeles dijeron gloria a Dios, porque el Salvador os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador. La salvación, el primer resultado es gloria a Dios. Por eso hay en el cielo alegría, porque hay más gloria al nombre de Dios. Pero note también, trae paz. Dice paz en la tierra. Trae paz. Nuestra porción, Lucas 2:14, paz en la tierra. Trae paz. Primero que nada, trae paz con Dios por medio de Cristo. Paz con Dios por medio de Cristo. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Note lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados por la fe. No dice allí justificado por agua bendita. No dice allí justificado por
obras. No dice allí justificados por rezos ni por misas. No dice allí justificados por el bautismo infantil. No dice allí justificados por la confesión. No dice allí justificados por el obispo, arzobispo, cardenal o papa. Dice allí justificados por la fe en Cristo Jesús. Así es que tenemos paz para con Dios. Esa es la manera como tenemos paz. Paz por medio de Cristo. Paz con Dios. Y el resultado de la salvación primeramente trae gloria a Dios, pero trae paz con Dios a través y por medio de Cristo. Pero también paz con los semejantes. Dice paz en la tierra. Buena voluntad para con los hombres. Paz con nuestros semejantes por medio del perdón. Vaya conmigo a Colosenses. Colosenses capítulo 3. Dije paz con nuestros semejantes por medio del perdón. Dice Colosenses capítulo 3 y el verso 13. Hermanos, Filipenses, Colosenses 3 y el verso 13. Soportándoos unos a otros, perdonándonos, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Usted tiene quejas contra alguien esta mañana. Dice, no tengo quejas. Bueno, porque ahora le quedan dos cosas que hacer. Hay que soportar a esa persona. Soportarlo. Y yo sé el sentimiento que hay en todos nosotros. Igual como el de Pedro. Señor, ¿hasta cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Está bien, ¿no? No dijo el Señor, hasta 70 veces 7. ¿Sabe qué quiere decir 70 veces 7? Una frase para decir siempre. Me imagino que Pedro se asustó como nos asustamos nosotros. ¿Tiene queja contra alguien? Perdónelo. Perdónelo. ¿Tiene queja contra tu esposo? Perdónalo. ¿Tiene queja contra tu esposa? Perdónala. ¿Tiene queja contra tu papá, tu mamá? Perdónalas. Contra tus hijos, perdónalos. Soportándoos, así dice allí, soportándoos unos a otros. Ustedes me soportan a mí, yo les soporto a ustedes. Ustedes me perdonan y yo les perdono. Aquí dice eso, hermanos. A veces oímos eso con tristeza y vemos eso no. Porque a veces pensamos que el pastor es un ser, como me dijo una dama, me dijo una vez, una familia, dijo, pastor, ya ustedes los pastores, ¿verdad que no pecan? Me dio escalofrío cuando ¿verdad que no pecan? No, si ustedes están tan cerquita de Dios, que Señor, ayude a esta señora a entender eso, porque yo no, ¿cómo le digo yo? Los pastores estamos tan humanos como ustedes. En nuestras venas corre sangre igual que la de ustedes. Comemos igual que ustedes. Reímos, dormimos igual que ustedes y nos vestimos igual que cualquier otro varón. Entonces, pastor, pues es lo que yo digo. Todos somos pecadores, perdonados por la gracia de Dios. Dios me dijo a mí, quiero que en vez de que hagas tu trabajo, que estudiaste para eso, quiero que me sirvas predicando mi palabra. Estudia y enseña la palabra. Eso es todo. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, usted va a dar cuenta de su mayordomía y yo de la mía. Pero a veces pensamos, oímos casos y dicen, no, ya miré al pastor, el pastor falla. No, yo me voy, yo ando buscando una iglesia donde hay un pastor perfecto. Pues nunca la va a hallar. Y se encuentra una iglesia perfecta, como hemos dicho otras veces, no se haga miembro de esa iglesia porque la va a contaminar usted.
Ya que yo la iglesia perfecta, déjala allí. Vaya, búsquese otra. Note lo que dice la Escritura. Soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. ¿Y qué quiere Dios que tengamos en mente? Yo sé que cuando hay situaciones así, lo primero que nos viene a veces a mente es lo que la abuelita decía, lo que papá decía. A veces estamos platicando entre familia, entre los hermanos, como familia, y decimos, como decía mi abuelita Toña, haz el bien y no mires a quién. Siempre decía eso la abuelita, no sé si ella lo hacía, pero siempre decía, haz el bien, no mires a quién. Y cuando encontramos situaciones así, hay que recordar la abuelita, haz el bien y no mires a quién. El Señor dice, soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros. Y cuando se encuentren en esa situación, dice el Señor, recuérdenme a mí. Note verso 13. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, es la unión perfecta, es lo que nos une y no se quiebra. Es lo que está allí y es lo perfecto. Hablábamos con un pastor en esta semana, voy a ir a predicar acá y me dijo, voy a predicar a tal estado, me dijo, tal ciudad, y mi esposa va conmigo. Ah, le digo, qué bueno. Sí, me dice, lo que yo no sé es por qué va, me dice, porque a ella le encanta andar en las tiendas de compras. Y en Navidad, con más ganas. Entonces, no sé si se va por amor o por interés. Y le dije un poemita que me enseñaron a mí. Y ustedes lo saben. El amor y el interés se fueron al campo un día. Más por el interés que el amor que le tenía. ¿Sabe qué? El vínculo perfecto que nos une no es el interés, es el amor. El amor. El amor genuino nos da a dar pasos sin chancla, sin chancleta. ¿Has oído esa frase? No, es que este no da pasos sin chancla, sin guarache, ya, esa es la versión más popular. No da pasos sin guarache, por interés. Dice el apóstol, el vínculo perfecto, ¿cuál es? El amor. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, lo que nos une, lo que nos mantiene en medio de toda la lucha, lo que me lleva y nos lleva a soportarnos unos a otros, a perdonarnos unos a otros. No es el interés, no es el qué dirán, no es a ver qué consigo, sino es porque nos amamos en verdad unos a otros. Y note lo que dice el verso 15, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Hemos sido llamados a la paz. Resultado de la salvación, paz entre unos y otros. Paz con Dios. Paz en la tierra. Por eso termino diciéndoles esto. Todos nosotros necesitamos la intervención de Dios en nuestra vida. Todos nosotros. Solo Jesucristo puede sacarnos de nuestra desgracia, por su gracia a su gracia. Solo Jesucristo. Él vino, dice la Escritura, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Querido oyente, que no le pase a usted como le está pasando
al pueblo de Israel. Dios les envió su Mesías y ellos no lo quisieron. Dijeron, no queremos que este reine sobre nosotros. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y si hay algo que la nación de Israel conoce, es el sufrimiento. Hasta hoy sigue sufriendo. Todos oímos de ese hecho triste en la historia, el Holocausto. Millones de judíos fueron matados por Hitler. Y el pueblo judío, por lo cual oramos por él hoy, sufre hasta hoy en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque dijeron, no queremos que él reine sobre nosotros, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y esta mañana, si usted no es salvo, si usted no se ha entregado a Jesucristo, usted va a salir por esa puerta bajo la ira de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Los hechos denuncian, como el niño con el chocolate en su cara, que él se comió el pastel. Nuestros hechos nos denuncian, somos pecadores, hemos pecado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quiere morir sin tener un mediador? Esa es decisión personal. Porque el único mediador entre Dios y los hombres es el niño de Belén. Si usted rechaza a ese Salvador, rechaza a ese mediador, y cuando venga el día del juicio, usted estará delante de Dios santo, 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 culpable en su totalidad. No quiero asustarle, quiero prevenirle. Que no lo haya así la muerte. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Oremos. Padre, termina la enseñanza, Señor. Tu siervo, con todas sus imperfecciones y limitaciones, ha presentado delante de los oyentes la verdad preciosa de un Salvador